Hola, ¿cómo estás, Carmen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Acá andamos, tratando de pensar la pregunta que me hicieron. Bueno, Ujú. Pole, pues sí, vamos a inaugurar. ¿Cómo definirías tú el voto de ayer? ¿Crees que hubo muchas personas que votaron? Luego hablaremos del voto bronca, pero ¿crees que hubo muchas personas que votaron influenciados por amigos, círculos íntimos, familiares? Mira, yo más que el de ayer, tanto para eso no venía preparada, porque eso es más para un analista, digamos, político, ¿no? Yo lo que te podría decir es que siempre el voto de alguna manera está influenciado, incluso, digamos, desde el inicio de nuestras vidas, ¿no? Ya la influencia de nuestros padres es una primera opinión que uno toma en la sopa, ¿no? Y después, bueno, el segundo lugar de pertenencia, que es el grupo social, ¿no? Uno tiene, en realidad el comportamiento político está influido por un montón de variables, ¿no? Como vos decís, a veces la cosa pendular, haber creído mucho, entonces después haber descreído mucho, el asombro, o épocas de estabilidad que empiezan a configurar a algún personaje distinto a todos, entonces eso llama la atención. Bueno, lo importante es que las decisiones en general, no solo las del voto, creemos que son mucho más racionales de las que somos, de las que son. Las decisiones son básicamente emocionales. Uno cree que piensa y que justifica y está investigadísimo, que uno primero decide lo que quiere, lo que le late, y después empieza como a racionalizar. Es como falsa la creencia de que es a la inversa. Uno después justifica lo que va a hacer, pero en realidad tomando material de la experiencia que acuda a refrendar lo que siente que tiene que hacer o votar o decidir. ¿Se Mira, entiende? bueno, ¿y cómo dirías, y tú crees que esto psicológicamente va a afectar de una forma indirecta a las personas, los resultados de las pasos? Porque, bueno, es como que están augurando un posible cambio político bastante grande. Entonces, ¿tú crees que estos días las personas van a andar con los ánimos distintos, dispersos, por así decirlo? Yo creo que cuando ocurre algo como, bueno, como inesperado, unos bueno, la gente que votó y salió lo que esperaba, se da cuenta que es una comunidad y que no está solo y aparece como una cosa más empoderada. Y Claro. siempre al otro bando, sea cual sea, bueno, tienen como un baño de humildad, que a veces se toma como un baño de humildad y otras veces simplemente, depende de la madurez, digamos, de las personalidades de ese colectivo, nada, se reviste de arrogancia, ¿no? Están todos equivocados. Bueno, entonces, bueno, por ahí andamos. Siempre pasa esto cuando ocurre que se da vuelta como una milanesa, ¿no? Pero bueno, la gente habla por el voto y se siente como empoderada cuando se da cuenta que hay muchas personas que forman parte de su creencia o de su esperanza. En Argentina igual estamos como muy acostumbrados a ser un poco escépticos y hace mucho está como instaurado esto, bueno, uno elige, pero lo menos peor, ¿no? Pero Sí. bueno, todavía quedan algunos esperanzados y me alegra un montón por ellos, ¿no? Por estar seguros de que existe un camino y que este lo personifica a alguien. Claro, como un sentimiento de pertenencia. Sí, bueno, esa es otra cosa que hace al voto, ¿no? Yo te decía que a veces el voto, digamos, está tan entreverado la personalidad de uno, ¿no? Porque a veces uno vota por lealtad al partido, ¿sí? Y bueno, no importa si le gusta o no el candidato, hay algo de pertenencia o aparece la rigidez o la flexibilidad de cada personalidad o si la personalidad del votante asume riesgos al votar o tiene prejuicios. Después hay votos que son egocentrados, tipo, y yo lo voto a tal porque nunca me fue mejor. O votos más empáticos. A mí me ha pasado que me haya ido
mejor que nunca con alguien y que yo no lo votara porque de alguna manera era sensible a todo el resto de la sociedad. Sí, puede pasar. Claro. Entonces, está, yo creo que el nivel de madurez de una sociedad también se puede, digamos, entrever ahí, ¿no? Si una sociedad puede hacer una observación crítica de los candidatos o no, o es una sociedad que tiende a idealizar y entonces siempre se van a acentuar los aspectos positivos y se van a relativizar los negativos, o justificando o no creyendo o negando, ¿no? Sí. O si tiene esa sociedad madurez para ir pudiendo pensar en ideas o en candidatos, o sea, más como abriendo un poco la mente, eh, bueno, a lo que vio de malo o de bueno, más allá de todos los prejuicios como iniciales. Yo me preguntaría si todos saben las propuestas, porque los publicistas no se equivocan. Cuando tenemos esas campañas espantosas que tuvimos, en realidad los publicistas no se equivocan, muestran, le muestran al que los contrata qué hacer para que les den más votos. Pero claro, ahí viene el famoso dicho de no hay mala publicidad. O sea, lo malo es que Tal no hablen cual. de ti. Prefiero que hablen de mi mala que no hablen. Para mí, estas campañas terribles nos reflejan más a nosotros que a los votantes. Está bien, digo, perdón, que a los que se proponían a ser candidatos. Porque ellos fueron aconsejados. Está bien, sí, podemos pensar, bueno, cómo dejan que su campaña sea eso, ¿no? Tan básica. Buah. Pero bueno, se sabe que ellos saben que el electorado lo que va a hacer es manejarse con emoción, con prejuicios, y bueno, y van a pivotear ahí. Pero hablan de nosotros. Esas campañas hablan mucho de nosotros. Pole, te habla Gus Espósito y bueno, de paso Hola, saludo Agus. a toda la gente que yo recién me estoy sumando al aire aquí en Va a Ser Mejor, en vivo hasta las 2 de la tarde. Mi pregunta es, llevándolos un poco el lado psicológico, ¿no? Y particularmente yendo a los jóvenes. Hay cierta preferencia, si se quiere, en el voto joven por ir con aquellos candidatos que se muestran más combativos, que se muestran más Sí, ir por el choque de frente sí, y sí. bueno, poniéndole, digamos, nombre a estos votos, que partidos como la Avanza Libertad, partidos como el Frente de Izquierda de los Trabajadores, como el Sí. Nuevo Más, buscando en estos candidatos que bueno, se jergan un poco de antisistema, un poco... Sí. Tiene un discurso contrario, claro. Sí, se carga más que nada de eso, de antisistema y lo hacen de una manera efervescente. Sí. ¿Qué pasa por la cabeza del joven para tener cierta preferencia por este tipo de candidatos? Y bueno, viste que la moderación, la templanza, Mm, son virtudes que se conquistan, que no son muy, muy compatibles con las hormonas de la juventud. Ojo, con esto no estoy diciendo de toda la juventud, pero vieron que yo tengo una frase que dice, madurar es ir deserectando el dedito, porque cuando sos joven decís, esto está bien, esto está mal, todo te parece fácil, hasta que la vida te va poniendo en distintas encrucijadas y te das cuenta que las cosas no son tan fáciles, ni son tan blancas, ni son tan negras. A mí me parece que estas personas que dicen, nada, todo lo que está hecho está mal y tendríamos que hacer todo de nuevo, ¿no? Y son combativos, como vos decís, y son un poquito, bueno, como anti-establishment, pero también poco, poco polite, poco diplomáticos. ujú. Me parece que son atractivos en tanto que también tienen muchas características con que la juventud se identifica y que son propias también de la juventud. El idealismo, el patear el tablero y volver a empezar. Me parece que hay algo genial en la juventud y también hay algo genial en los adultos que se van templando, que van entendiendo las dificultades, que tuvieron más tiempo para ver más cosas y para analizar la experiencia. Bueno, nada, eso. No sé si contesta tu pregunta. Sí, 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 sí. Nada, porque a mí me pasa, después de todo tengo 22 años, tengo amigos, tengo
familiares que tienen mi edad, o un poquito más, un poquito menos, y uno siempre ve eso, ¿no? Cómo no, incluso en mí mismo, cómo nos dejamos llevar un poco por esa efervescencia de ciertos candidatos a la hora de, bueno, de hacer una crítica, sea constructiva o no, pero una crítica que después de todo piensa un común de la sociedad sobre un actual gobierno, sobre la oposición, sobre lo que sea. Me sorprende mucho eso de cómo nos sentimos atraídos, por lo menos los jóvenes, con este tipo de propuestas. Y otra pregunta que quería hacerte es si hay una explicación por el lado más psicológico, obviamente, por el lado político. Yo creo que la hay, y la hemos analizado bastante, sobre todo ayer con Flavio, en lo que fue la transmisión de las elecciones PASO 2021, de la cantidad de fuerzas que ganaron las terceras posiciones, entre comillas, por englobar a todos estos partidos que no eran los dos partidos tradicionales que vienen peleando las elecciones hace años, junto Como por que el se Cambio y Frente de rompió un Todos. poquito ese bipartidismo. Sí, Se quebró. No te diría se rompió. Se quebró. Pero en una participación que fue baja, sacar un 60% entre ambos partidos, yo creo que también es algo bajo, porque quiere decir que te votó tu núcleo más duro y Sí. poco más. No convenciste realmente, y sí convencieron estas terceras posiciones, Pole. Yo me voy a animar a hablar desde Pole Mayorga, ya no desde la psicología, Ujú. porque esto ya no lo manejo, es más político, pero me haces pensar, Agustín, que si lo analizás así, es como si se hubieran pronunciado o hacer la grieta a la grieta, Ujú. ¿no? Algo así como, bueno, basta de unos y los otros, ¿no? Los englobo a todos y traigo otra, digamos, otro grito que es: ninguno de ustedes que se van alternando nos ha dejado satisfechos, Y una ¿no? duda con eso, con la grieta. ¿Hay cierta predisposición del ser humano en general, de su pensamiento, Re, a dividir en estas cosas entre blanco y negro? O sea, que sí, haya solo dos opciones. re. Es propio de la madurez el zanjar las polarizaciones. Es propio de la madurez acceder a la ambivalencia, a tolerar que no existe perfección y que no existe la antítesis de la perfección. Mira. Por eso en los cuentos de niños hay buenos y buenos claramente buenos y malos claramente malos. Y después, en la medida que ese psiquismo va avanzando en su madurez, accede a niveles más complejos de la experiencia, donde los aspectos positivos están mezclados y tienen diferentes como grados. Pero eso es de la madurez. Y los colectivos a veces son muy inmaduros. Y Pole, yo quería preguntarte, bueno, hay personas que han votado al partido vencedor, en este caso Juntos por el Cambio, que, bueno, que pertenecen a una clase humilde, concretamente porque decían como que el gobierno de Fernández le estaba arruinando, gente con pequeñas, gente con pymes o gente con un negocio propio. ¿Tú crees que es peligroso porque ahora mismo puede generar una cierta esperanza que puede ir derivándose como al cuento de la lechera y pensar como que ya tienen la salvación? Pues de cara a las próximas elecciones, obviamente ya. Pero como, Ay, mira, yo esto no te lo sé contestar porque no soy analista. Lo que sí sé es que todos los partidos es increíble. Yo cuando los escucho me parecen como tan infantiles en vamos a dar, todos dicen lo mismo, vamos a dar trabajo, vamos a dar dignidad, vamos, ¿no? Y uno nunca sabe cómo. Es obvio que todos queremos lo mismo. Jugar con las esperanzas de la gente juegan todos. El que ganó, el que no ganó. Es muy impresionante eso, muy impresionante. Por eso me parece que tenemos que ser maduros e ir más a los cómo, ¿no? Mm. Así que así, si les creemos los cómo y que alguien finalmente nos diga la verdad, ¿cuánto nos va a costar a cada uno de nosotros el cómo? Porque también es inmaduro que una sociedad crea que se sale del pozo sin algún sacrificio. Lo que pasa es que no queremos totalmente. escuchar esa parte. Mm. ¿Hay alguna explicación desde
desde el lado de tu rubro, obviamente, eh, hacia la adepción, digamos, conocida, más tal vez yendo a lo burdo como fanatismo político? ¿Hay algún tipo de explicación psicológica a esas cosas? Obviamente cada uno tiene sus razones para votar, para apoyar, para decir lo que dice, pero me intriga mucho esto de en un país donde históricamente creo que se ha criticado mucho a la política y a los políticos, y su manera de actuar, cómo aún así hay mucho fanatismo, mucho... Total, eh, total. Los partidos saben que, como vos bien decías, que tienen un núcleo duro que pase lo que pase, se Ujú. muestre lo que se muestre, no se les baja ni un votante. Eso es muy impresionante, porque esa es una adhesión absolutamente emocional. Es como defiendo a mi padre, defiendo a mi madre, más allá de lo que hagan. El problema no es defender, el problema es votar, ¿no? Y darles, no sé, a conducir un país. Entonces, ahí, al principio hablábamos con Carmen, las decisiones son básicamente emocionales, las decisiones del voto también. Luego, uno las justifica racionalmente, pero son básicamente emocionales. Y después hay fanatismos de todo tipo. Es proyectar ciertas como cualidades que uno necesita y que son bastante infantiles en un líder. Y el líder que más se preste a esa identificación se gana un montón de eso, ¿no? Que esto es totalmente ajeno a la política, ¿sí? Es Ujú. un, digamos, bienestar, casi un deseo simbiótico de ser acunado y cuidado, algo que debió haber quedado en los primeros 5 años, ¿no? Y para ir finalizando, yo diría que hay como dos tipos de voto. Bueno, varios, pero los que voy a mencionar son estos. Uno, el voto social, que es la persona que no vota solamente pensando en ella, sino en todas las propuestas que hace el partido, o sea, en general. Y luego el voto individualista, que puede ser por parte incluso de una persona progresista, pero que el partido conservador le hace propuestas que le benefician a ella y vota de esa forma a un partido que no le representa, pero sí por sus intereses propios, ¿no es así? Sí, bueno, sí, lo que yo te decía, uno vota empáticamente, o sea, viendo si esa propuesta representa a una sociedad o vota porque representa a un sector. Esto, por supuesto, es un voto egocentrado y, en definitiva, pero para eso por ahí hay que estudiar bastante, en definitiva no es sostenible que un sector esté tanto mejor que todos los demás. Con lo cual el voto sostenible es el que más o menos contemple un promedio, pero bueno, ya te digo, esto depende mucho también de la descentración y de la madurez a la que acceda cada sociedad. Bueno, Poli, pues Chicos, me muchísimas tengo que gracias. ir a Ah, atender. no, justo íbamos a darte las Justa- gracias por tu una- participación. me voy para Palma de Mallorca, Carmen. Anda, no me digas, fíjate que no la Anda. conozco, solo conozco una de allí, Ibiza y Formentera. Si puedes darte una vuelta por Formentera, dátela, te lo recomiendo. No, no, no es que me voy. Me voy a atender a alguien de allá. Ojalá me Ah, fuera. yo pensaba que iba a viajar y todo, y yo, mira. Ojalá, ojalá. Si se Bueno, tenía que ir a urgencia, quiere decir que el avión le debe salir en 3 horas más o sí, menos. sí, sí, pero bueno. Pero bueno, será por Podría, videollamada. podría. Pole, mil gracias A ustedes. por esta charla. Gracias Les como mando siempre, Poli. enormes cariños. Chau, chau. Pasaba Paula Mayorga, ella es psicóloga. Analizamos un poco lo que es el voto desde